gracias por la presentación. Yo voy a hacer una presentación un poco más profesional y voy a hablar primero del nuestro contexto de trabajo y después de nuestros intereses. Entonces, en cuanto a nuestro contexto de trabajo, como vosotros, la nuestra también es una sociedad multilingüe, cada vez más multilingüe, porque cada vez, se están contando como 300, creo que se hizo un concurso para decidir cuál era la lengua 300 de Cataluña, y la semana pasada se había recogido eso, la lengua que tenía el número 300 de las que se hablan en Cataluña. Tenemos un currículum plurilingüe particular respecto del vuestro. Sabéis que en nuestro caso la escuela es única, es una única escuela desde el punto de vista con un único modelo lingüístico. Eso, yo considero que ha sido una vez que alguien nos iluminó desde algún lugar y para hacer esta escuela que no separa a los niños y a las niñas por razones lingüísticas. Pero es una escuela plurilingüe, no solo porque el público lo es, sino también porque se enseña catalán, castellano, inglés sobre todo, y a veces otras lenguas extranjeras. Nuestro grupo trabaja con centros de primaria y secundaria, y también hemos trabajado sobre el plurilingüismo en la universidad. Quisiera decir que, digo nosotros porque Julia, que hablará esta tarde, está en el mismo grupo. Nosotros trabajamos en la Facultad de Ciencias de la Educación, nos dedicamos a la formación de profesorado, de lenguas, en este caso concreto, y casi todas nosotras venimos del mundo de la enseñanza, es decir, que hemos pasado en un momento u otro de nuestra profesión por trabajar en las aulas, y siempre volvemos a ella, sea por la investigación, sea porque dirigimos prácticas de estudiantes, o sea que estamos constantemente en contacto con clases de primaria y de secundaria. Nos interesa mucho trabajar en contextos sociales o en situaciones, en centros que se hayan ubicados en zonas que tienen un alto, en escuelas o institutos que acogen un alto porcentaje de alumnado de origen extranjero y con trayectorias lingüísticas distintas. Nos interesa precisamente el reto de ver cómo niños, por ejemplo, de origen pakistanés, pueden acceder en poco tiempo al catalán, al castellano y aumentar sus competencias en inglés, que muchas veces ya tienen. En estos contextos, que son de gran diversidad, luego Julia hablará de la superdiversidad, que es el concepto que le gusta mucho, a veces, en la mayoría de los casos, en muchos casos, el español se convierte en lengua franca, es decir, en un barrio, por ejemplo, en el que hemos trabajado mucho, como el Raval de Barcelona, la lengua común entre personas de Pakistán o personas de Marruecos muy a menudo es el castellano. Entonces eso también es un reto para la escuela. Y trabajamos sobre todo en colaboración con docentes. Eso ya lo ilustraremos más adelante, pero lo que nos interesa es ir a la escuela, ver qué preguntas podemos formularnos junto a las maestras y luego pensar conjuntamente algún proyecto de trabajo, implementarlo, evaluarlo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos interesa en nuestro grupo en concreto es comprender la socialización lingüística del alumnado, es decir, entender cómo se produce el acceso a las formas lingüísticas y culturales que les van a permitir después ser ciudadanos del lugar donde vivan. Nos interesa documentar, si es posible, el aprendizaje, es decir, entender cómo se aprende las lenguas, aunque eso es un reto muy grande.
Y nos interesa, como os decía, programar, implementar y evaluar propuestas de enseñanza que integran lenguas y disciplinas curriculares. Es decir, que sería, bueno, el AICLE, que está de moda ahora, o el CLIL en inglés, pero abordado, como veréis, desde una perspectiva plurilingüe, no solo enseñar ciencias en inglés, sino algo más complejo, como voy a intentar mostrar. Trabajamos por proyectos, luego Julia os mostrará algunos ejemplos, y en estos proyectos nos interesa, digamos, que el alumnado sea actor del aprendizaje, y para eso pensamos en eso, que el alumnado sea investigador. Y nos interesa trabajar en formas sociales de aprendizaje diversas, es decir, que la escuela vaya a la calle, salga, y que trabaje también en colaboración con otros centros. Por ejemplo, esto me parece relevante porque, por ejemplo, en un centro donde los niños no ven mucho sentido al aprendizaje del catalán, porque en el entorno no se usa, y entonces no se sienten motivados. Este es un reto que nos planteamos. Decimos, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para mostrarles que el catalán puede ser un medio, un vehículo de comunicación habitual en otros espacios, normal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues una manera de hacerlo es trabajar en telecolaboración, poner en contacto niños de esta escuela, niños y niñas de esta escuela muy aislada respecto del catalán, con otros niños de un lugar de lo que llamamos la Cataluña profunda, en que, como declaran las mismas niñas de primaria, pues nosotros castellano sabemos poco, ¿no? Entonces, poner en contacto estos dos mundos puede abrir la perspectiva y mostrar, pues, que puede ser interesante, útil e incluso divertido aprender catalán. Bien, yo tengo que hablar, voy a medir mi tiempo porque si no... Entonces yo voy a hablar ahora de eso, de algunos mitos populares en torno al aprendizaje de lenguas. ¿Por qué hablar de plurilingüismo? Y luego voy a contrastar usos lingüísticos de alumnado en proceso de aprendizaje de lenguas con modelos o propuestas de enseñanza. Voy a hablar de lo que sería una didáctica del plurilingüismo y voy a acabar hablando de resistencias, hallazgos y desafíos, y al final voy a mostrar un modelo más complejo de planificación de la enseñanza y el aprendizaje que hemos experimentado con compañeros del grupo en Andorra. Y bueno, y podemos hablar de todo eso después. Bueno, los mitos es que de los que podría resumir los mitos que existen respecto del aprendizaje de lenguas es, en primer lugar, la idea del hablante nativo. Pensamos que, bueno, se piensa, y eso sería pues una creencia popular, que el modelo tiene que ser el hablante nativo. Entonces, ¿y por qué? ¿Quién es hablante nativo? Yo soy nativa del español, soy nativa de... ¿Por qué el hablante nativo? Es una pregunta que os lanzo para que la penséis, pero cada vez hay menos hablantes nativos, ¿no?, de las lenguas, porque casi siempre somos hablantes nativos de diversas lenguas, entonces ya estamos con dos lenguas, ¿no?, por lo menos. Entonces, ¿dónde estaría la cuestión de la natividad? Una primera cuestión. Otro segundo mito es la idea de cuanto antes mejor. Entonces, todo el mundo, y eso también es una creencia popular, que si se aprenden las lenguas cuando las personas son en la pequeña infancia, se aprenderán mejor.
Pero eso ya la investigación ha demostrado que no es cierto. Digamos que el aprendizaje precoz tiene solo efectos en la pronunciación. En la pronunciación que se acercaría, digamos, se acercaría más fácilmente a la de un hablante nativo. Pero si ponemos en cuestión el concepto de natividad, entonces ya parece que eso de cuanto antes mejor tiene poco sentido. Y eso creo que es importante cuando pensamos en proyectos lingüísticos de centro. Actualmente se hacen muchos equilibrios, por ejemplo, en la escuela primaria, introduciendo el inglés en educación infantil, a razón de 3 horas por semana, con canciones, no sé qué, no sé cuántos, y eso ya se ha demostrado que no sirve de nada o de casi nada, solo para, digamos, para satisfacer a los padres que piensan que cuanto antes mejor. Pero se ha demostrado, y en Barcelona hay un equipo, no el nuestro ni de mi universidad, que es de la Universidad de Barcelona, que ha demostrado que los niños que empiezan en preescolar y los niños que empiezan más tarde la enseñanza del inglés, el aprendizaje del inglés, llegan a la misma edad, a los 12 años, con conocimientos o competencias iguales. Por lo tanto, nos hemos complicado la vida durante mucho tiempo, hemos organizado, en fin, que nos ha complicado el proyecto lingüístico de centro para llegar a resultados a los cuales hubiéramos llegado igual sin complicarnos tanto. El tercer mito es la cuestión de las lenguas bien separadas. Quiere decir que en la escuela solemos planificar clases de español, clases de catalán, clases de inglés, clases de francés, todo bien separado porque pensamos que la mezcla es mala y que va a dar resultados malos en el sentido de que el hablante que saldrá de la mezcla estará muy alejado del hablante nativo, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente sí que es un mito, porque casi la mayoría de nosotros hemos crecido con 2, 3 lenguas. Entonces, nada está separado en todo caso en el horario escolar, pero en nuestra mente no está separado porque constantemente estamos pasando de una lengua a otra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso realmente es un mito que también nos complica la vida, Estamos persiguiendo la interferencia, buscando el error por todas partes, buscando la expresión genuina, cuando en realidad la mezcla, la hibridez son inherentes al aprendizaje y al contrario, tenemos que, digamos, no favorecerla porque surge espontáneamente, pero no prescribirla. Esto lo voy a mostrar con ejemplos. El aprendiz como persona, eso ya lo he dicho, ¿no? Deficiente en el sentido de que produce interferencias, produce cambios de lengua, todos esos, digamos, fenómenos que a la vista de un lingüista o de un académico de la lengua que sea, parece extraño, ¿no? Y por último, el mito ese de la lengua común, ya hemos reído sobre eso, entonces ya no voy a volver. Entonces, esto tiene consecuencias, ya las he dicho, pero las ilustro, ¿no? Como el año pasado se hizo un programa en la televisión catalana sobre cómo incrementar, acrecentar, acelerar el aprendizaje del inglés, y salió una señora diciendo que en los cursos prenatales que se hace, en los que se hace gimnasia prenatal, pues que ya allí se podía empezar a colocar sobre el vientre de la futura madre
No es broma, ¿eh? No lo digo. Los auriculares, ¿eh? Sí, para que el niño o la niña, el bebé, se acostumbre a oír el inglés. Y lo otro es una foto que recogí por la calle, ayer o anteayer, inglés a partir de 1 año. O sea, esto es cuando el niño ni siquiera, o la niña ni siquiera empieza a hablar en su o sus lenguas, entonces vamos a un sitio extraño allí a... Bueno, entonces, digamos que un poco para resumir lo que he dicho hasta ahora, y tengo que ir más rápido, tenemos que, como docentes, luchar contra todo eso que son mitos. Y la manera más fácil de desmontar los mitos es hacer reflexionar a las personas sobre sí mismas. Aquí todas sois, como mínimo, bilingües o trilingües, entonces yo soy trilingüe desde la pequeña infancia y creo que el castellano que estoy hablando es bastante normal para que todo el mundo me entienda. O sea que se puede llegar a tener competencias altas en una lengua si se dan las condiciones adecuadas. ¿Por qué hablamos de plurilingüismo? De hecho, ya lo he dicho, ¿no? Ya vemos presencia en nuestra sociedad. De hecho, aquí habláis de unas jornadas sobre lengua y educación, globalización, una sociedad globalizada desde muchos puntos de vista, algunos negativos, otros positivos. Tenemos usos de los medios de comunicación masivamente, esto nos acerca a usos plurilingües cada vez más. Tenemos internet, celular, etcétera, y unas grandes demandas sociales de aprendizaje de lenguas locales e internacionales, ¿no? Entonces, ahí tenemos lenguas. Por un lado, la globalización nos lleva a considerar las lenguas como un valor de cambio, como algo mercantil, ¿no? En el mercado del trabajo, etcétera, etcétera. Pero también podemos considerar, y de eso hablará más tarde Julia, como un tesoro escondido que muchas veces no aparece en la escuela, ¿no? Los niños y niñas, por ejemplo, que vienen de Pakistán o que vienen de otros países del mundo que dominan otras lenguas y eso aparece escondido en la escuela. Bien. Eso, de hecho, ya lo he dicho, simplemente es una imagen que nos ilustra que nuestro alumnado actualmente tiene muchas ocasiones de utilizar lenguas diversas, lenguas de la familia, lenguas oficiales, inglés, que está presente en todas partes y de todas formas, las lenguas de sus compañeros y compañeras de clase, las variedades y los estilos de los jóvenes, el hip hop, el rap, todo eso. Y todos son repertorios mixtos en que a veces se mezclan lenguas locales con lenguas internacionales y con lenguas que vienen de otros lugares del mundo. O sea que la socialización de nuestro alumnado es una socialización que tiene muchos centros distintos, se producen muchos centros. ¿Se entiende la idea de socialización? Los chicos aprenden formas culturales, por ejemplo, en los momentos de ocio, otras en la familia, otras en la escuela, en las clases, otras en el patio de la escuela, o sea, tiene muchos centros y muchas lenguas o muchas variedades lingüísticas. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, está en catalán. Mes quiere decir maestra, Fátima es una niña de primaria, creo que de segundo de primaria, y Hamed, bueno, son niños de la misma clase, ¿no? Y están hablando con la maestra y veis que estos niños, Fátima y Hamed, está en rojo, pues hablan árabe, hablan de que saben o utilizan en su vida cotidiana con su familia árabe,
rifeño, amazic o como queráis llamarle, que también hablan catalán y castellano con sus hermanos y, por supuesto, en la escuela, y que también tienen algún tipo de contacto con el francés. Imaginaros, son niños creo que era una clase de segundo, por lo tanto son niños de 8 años y que están ya en contacto con todas estas lenguas y además están aprendiendo, claro, el inglés. Esta socialización en tantas lenguas da a los niños a veces unas competencias que no tendrá nunca un niño o una niña que se haya socializado en un entorno monolingüe, sin despreciar los monolingües, yo qué sé, de Soria, por ejemplo, pero es verdad que no tendrán estas competencias. Entonces aquí os propongo un ejemplo, que son datos de Julia. Fijaros cómo estas niñas están hablando, despliegan competencias sociolingüísticas al fijarse en cómo sus madres hablan el español. Dice, son graciosas, ¿pero por qué? Porque tienen acento raro, ya sí. La ñ no la dicen ñ, ¿sabes? Lo pronuncian de otra forma. Como, por ejemplo, montaña dicen montaña, montaña, como si hubiera una i, sí. Mi madre el problema que tiene es que lee en inglés. Cuando lee una cosa, pues en vez de pronunciar la e, pronuncia i. O sea, en inglés, la e se pronuncia i. ¿Veis cómo son capaces de percibir maneras distintas de hablar? Luego veréis más ejemplos de eso. Bueno, frente a estos ejemplos que pocos os he mostrado de prácticas plurilingües que acarrean el aprendizaje también de competencias sociolingüísticas, la escuela lo que suele hacer es separar las lenguas de escolarización. Aquí tenemos, un ejemplo de cómo es un proyecto lingüístico de un centro imaginario, ¿no? Tenemos lenguas de escolarización, que serían, en el caso catalán, castellano, las lenguas oficiales, las lenguas extranjeras, y AICLE, es decir, enseñanza de alguna disciplina en inglés. Y luego están las lenguas heredadas, me refiero a las lenguas que los niños y las niñas traen de sus casas, al árabe, al amazic, al urdu, al tagalo, que sea, la lengua que sea, y otras lenguas del entorno. Entonces, en la escuela esto aparece en estos proyectos lingüísticos de centro, normalmente separado. Yo he puesto estos interrogantes aquí porque no hay ningún tipo de relación entre las lenguas. Al contrario, lo que decíamos, ¿no? Estamos buscando, los docentes estamos siempre buscando las formas puras, las formas, legítimas. Aquí no lo vais a poder escuchar porque no me funciona la sincronización, pero es igual. En este caso el ejemplo es de un momento en que unos niños están trabajando en un proyecto con otros niños de Canadá. Entonces tienen que preparar unas actividades, pero es un trabajo complejo y, como veis por la foto, son niños muy pequeños, de primaria, de segundo de primaria. Entonces, no lo podéis oír, pero solo se oye la voz de la profesora que está diciendo, de la maestra que está diciendo in English, in English, in English. Esto es imposible, los niños no pueden hacer lo que están haciendo aquí, que es complejo, rellenar una ficha, decir, no, tienen que decidir el número de la calle, no sé.
en fin, algo que es muy complejo, no pueden hacerlo en inglés. Tienen que, a la fuerza, hacer la actividad mezclando lenguas, y efectivamente veréis otros ejemplos en que se mezclan lenguas. O sea, la escuela lo que hace es proscribir las prácticas plurilingües, que son nuestras prácticas habituales como personas y las prácticas habituales de los niños y las niñas. Bueno, luego diréis si aquí es igual es muy distinto. Bueno, y eso vemos, ¿no? Las barreras en las enseñanzas de lenguas, ya lo he dicho, las prácticas, eso, el one language only, a language at a time, todo eso, ¿no? Que vemos constantemente repetido. Las consecuencias, por ejemplo, aquí tenemos un caso de un chico de secundaria, están trabajando en un proyecto, fijaros en lo que dice que el chico en cuestión, que es Ramiro, está explicando lo que ha escrito y lo explica en castellano, lo cuenta en castellano, en el turno 489. Sí, dice: la chica piensa, bla, 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 bla. Y el maestro le dice en catalán: muy bien, lo estás traduciendo, seguro que lo has escrito en catalán, y entonces lo estás traduciendo del castellano. Entonces el chico dice sí. Y finalmente aquí el profesor le dice: pero lo haces muy bien en catalán, ¿te da vergüenza? Sí. Bueno, con eso el ejemplo, con lo que quiero decir con el ejemplo es que muchas veces este purismo que perseguimos los docentes en el proceso de aprendizaje de una lengua, lo que consigue es inhibir, ¿no? Y nuestra experiencia es que si dejamos que fluya este plurilingüismo, pues es mucho más fácil que los chicos y chicas participen, y que en este proceso de participación poco a poco se van acercando a los usos, digamos, unilingües de la lengua meta. Será algún ejemplo. Tampoco lo podréis ver aquí, oír, pero hay aquí un ejemplo, me gusta mucho, no tenemos tiempo de leerlo a fondo, pero es una clase en que los chicos y chicas están aprendiendo ciencias en francés, en primaria. Entonces, aquí vemos cómo inventan, o sea, están haciendo una actividad muy compleja, pero para mantener la fluidez, puesto que la maestra ha dado mucha importancia a la fluidez, a que hablen, venga, hablar, tenéis que explicar la diapositiva, no sé qué, los chicos inventan palabras que no existen y ellos mismos se van corrigiendo, ¿no? Por ejemplo, este chico inventa la palabra arrel, quiere decir raíz en catalán. Entonces, él lo dice sal minéraux par l'arrel, lo dice pronunciándolo en francés. Y la otra niña lo corrige. Y así sigue, la maestra lo retoma y el chico lo retoma. Es decir, que en estas situaciones en que no estamos pendientes de corregir, lo que conseguimos es que se trate al mismo tiempo la densidad, estoy utilizando terminología de un colega que se llama Laurent Gayot, un suizo, que se trate al mismo tiempo la densidad de la materia y la opacidad, en este caso, de las formas lingüísticas, ¿eh? O sea, simultáneamente estamos atendiendo a los contenidos del currículum y simultáneamente también a las formas lingüísticas. Este era otro ejemplo. Aquí no se ve mucho. En este ejemplo lo que vemos es que también se está utilizando simultáneamente catalán
castellano en una clase de inglés. Los niños entre sí hablan en castellano para distribuirse la tarea. Yo hago eso, tú haces eso. Cuando se dirigen a la maestra hablan en catalán, que es la lengua oficial de la escuela, y para hacer la tarea la maestra habla en inglés y los niños poco a poco dicen cosas en inglés. Si os fijáis, aquí hay una palabra que empieza dicha en castellano, variedad andaluza, isla, no sé si se ve, ¿lo veis? Isla. Y esa palabra al final llega, esto dura poquísimos segundos, pero al final la palabra es formulada en inglés estándar. No la palabra, sino el enunciado. Easter Island. O sea, el niño consigue, con todo un trabajo apoyado por los recursos plurilingües, formular lo que la maestra quiere. Esto sería un ejemplo de cuando decimos nosotros que queremos documentar el aprendizaje. Este sería un ejemplo, ¿no? Vemos que en una secuencia que dura 4 segundos o 5, se llega a formular el término tal como la maestra ha previsto que se haga y sin proscribir el plurilingüismo. Bueno, aquí hay otro caso en catalán, no tengo tiempo de explicarlo, pero es también el final de un proyecto en que los niños están hablando, explicando todo lo que han visto en un barrio de Barcelona, el barrio de la Barceloneta. Han salido a la calle para documentar los oficios del mar. Este era el título del proyecto, y al final pues están hablando de todo lo que han visto, ¿no? Aquí vemos también cómo, fijaros, aparece una palabra que es una forma híbrida. Red en catalán no se dice, tiene que ser xarxa, como dice la maestra. Entonces, como el niño no repite la palabra, la maestra insiste, xarxas, y entonces el niño lo vuelve más complejo, no solo la palabra aislada, sino dice fer xarxas, es decir, fabricar redes. Aquí hay otro caso de heterocorrección entre los niños. La niña dice mal la palabra restaurante y el niño le corrige. Es decir, es otro ejemplo de lo mismo, cómo los usos plurilingües en actividades socialmente significativas, contextualizadas, son de algún tipo una especie de andamiaje que nos hace caminar progresivamente hacia poder hablar en una sola lengua, como estoy haciendo yo ahora o como es capaz de hacer cualquier niño o niña en Cataluña cuando ha sido escolarizado en catalán. Ya sé que me diréis que no es lo mismo el catalán que el euskera, pero tampoco es lo mismo el catalán que el urdu o que el punjabi. También hay distancias abismales entre estas lenguas, ¿no? Y bueno, y se obtienen resultados. O sea, al cabo de 2 años, cualquier niño que haya tenido una escolarización en que la lengua se use de forma significativa y relevante para él o ella, aprende la lengua por más distancia que haya. Muchas veces también es un mito, la cuestión de la distancia lingüística. Bien, aquí está solo porque me gusta mucho. Están haciendo una actividad 2 niños, Teresa y Kamal. Kamal es un chico marroquí. Raquel. Teresa es la maestra. Y están haciendo una actividad, han preparado un pequeño diálogo y lo tienen que hacer en inglés. Y Kamal dice, bueno, Teresa, empezad vosotros, que habéis acabado y tal. Y Kamal dice, no. Y Raquel dice, va, aunque hables en catalán. O sea,
él no quiere hacerlo en inglés, dice, bueno, pues hazlo en catalán, le propone Raquel. Y Teresa dice, venga. Y el chico dice, vale, pero hablo en catalán, cuando la actividad tendría que ser en inglés, ¿eh? Y dice, no, dice la maestra, no. Y entonces la chica le dice, mézclalo un poquito. Y a mí esta es lo que más me gusta, es mi eslogan, ¿no? En las clases, mézclalo un poquito y verás cómo te sale. Bueno, aquí tenía otro ejemplo que... este es otro ejemplo de una chica argentina que está haciendo algo que es muy complejo, que es contarle a un compañero las reglas de juego de un juego típico de su país. Esta niña hace muy poco tiempo que está en Cataluña, cuando recogemos los datos. No lo podéis oír, pero es igual. Podéis ver que contrastado el catalán y el castellano. El catalán está en redonda, el castellano está en negrita. ¿Y qué pasa? Que esta chica no podría hacer esta actividad si le hubiéramos obligado a hacerla en catalán. No la podría hacer porque lleva muy poco, un mes y medio así, ¿eh? En este caso ha ido más rápido su proceso porque efectivamente la distancia entre el catalán y el castellano es pequeña, digamos, pero ella no podría hacerlo si no pudiera contar con el apoyo de poder cambiar de lengua, poder utilizar el castellano cuando no le sale la otra lengua. Aquí hay otro ejemplo, algunos ejemplos. Fijaros, en este caso es una tarea en que se tienen que comparar los dos dibujos que veis allí. Entonces, veremos esta misma tarea en 3 momentos distintos. Fijaros, en este caso la tarea la hacen Bawana, que es una chica de India, y Pau, que es un chico catalán, y veréis que, o sea, lo que hacen en inglés, en este caso, es poquísimo. Banana and ladder is color yellow. Luego, el chico no sabe cómo decir caer, lo pregunta la maestra, ¿cómo es diu caure en inglés? En 2, 3, 9. Y la maestra le dice fall, pero luego hacen una frase que ni siquiera la maestra entiende. On the port quiere decir en la puerta, porque sí. ¿Cómo es deia fall? Of the fall of the window. Y la maestra dice, no he entendido nada. Entonces la niña le dice, ¿pero qué querías decir? Que eso ha caído por la ventana. Y entonces la niña propone una cosa también que no tiene ningún sentido. Es decir, en este momento es un momento muy inicial del aprendizaje y lo que están haciendo los niños es utilizar algunas palabras que se les han dado previamente y las colocan en la tarea, pero hacen la tarea. Ahora veamos otro ejemplo de estudiantes más avanzados. Aquí es la misma, ¿no? Entonces, Nuria le pregunta, no sé si ha movido esto, pero es igual. En el turno 2, Nuria pregunta, ¿qué tienes en have you got on your escape? Entonces, escape es una palabra que se acaba de inventar. No quiere decir nada en inglés, pero es una anglicización de escaparate, ¿no? Entonces, fijaros que en la primera fase, en los niños de antes, era algo bastante difícil de entender lo que estaban haciendo, pero utilizaban frases en inglés. Aquí son capaces de inventar una palabra, entonces para entenderse, fijaros que la otra le explica, mira, escape quiere decir where you wait to see, o sea, le da la traducción, ¿eh? Todo esto para mantener la fluidez. Y miramos un último ejemplo, que sería un estadio avanzado, en que ya todo está
en inglés. Y incluso hay un momento en que hay un problema con la palabra grapes y entonces no está utilizando una forma híbrida, sino un procedimiento mucho más complejo, que es hacer una definición, ¿no? Entonces le dice, grapes is a thing you make wine, no, grapes is the thing you make wine from, etc. O sea, entendámonos, estamos utilizando grapes, pero fijaros que hemos pasado desde aquellos primeros, con la misma, en que estaban mezclando todo y que prácticamente era muy difícil de entender, a una etapa en que este uso es 100% unilingüe. No decimos monolingüe porque no es monolingüe, es unilingüe, se está utilizando una sola lengua. Entonces, esta sería un poco lo que hemos visto en todos los datos que hemos ido recogiendo a lo largo del tiempo. Es decir, que hay como 3 etapas. En la primera etapa, que sería aquel en que hemos visto fall of the port, no sé qué decía el niño, usa básicamente las lenguas que conoce. Decimos las lenguas porque suele ser catalán, castellano en nuestro caso. Insiere palabras o enunciados, gestiona la actividad forzosamente en catalán o en castellano y supera obstáculos pidiendo ayuda, ¿no? Como el niño que le dice, ¿cómo se dice caer en inglés? ¿Cómo digo tal cosa, no? En una segunda etapa vemos un aumento progresivo de enunciados, no palabras, sino enunciados, como hemos visto en los niños pequeñitos que decían Easter Island, no son palabras aisladas. Pero continuamos con solucionando obstáculos, pidiendo ayuda o usando formas híbridas, mezclas. Finalmente, una tercera etapa en que pasamos a los usos prácticamente en una sola lengua. Bueno, esto es lo que hemos visto. Y con lo cual nosotros pensamos que tenemos que favorecer este tipo de... No favorecer, pero aceptar este tipo de prácticas. Porque hemos visto que los alumnados pueden participar utilizando formas mezcladas o híbridas y que precisamente este plurilingüismo es el que permite construir competencias unilingües en cada lengua de las que se enseña en la escuela. Bueno, entonces pasaríamos de esta prohibición a considerar el plurilingüismo como un lugar donde podemos tener el placer de aprender precisamente conversando, ¿no? He recogido estas imágenes de este autor que se dedica a jugar con las prohibiciones. Bueno, entonces para nosotros la misión de la escuela sería estimular las capacidades del alumnado para seguir aprendiendo a partir de lo que ya sabe, ¿no? De las prácticas conversacionales al discurso académico. Y que en este proceso forzosamente tenemos que pasar por modos plurilingües para ir a lo que tiene que hacer la escuela, ¿eh? No decimos que la escuela no tiene que enseñar la formalidad. Claro que sí, pero es necesario pasar por este camino. Entonces, los principios didácticos ya los he enumerado, esta tarde volveremos sobre ella, volverá Julia. El aprendizaje se entiende como una práctica social situada, que ello implica presentar saberes y competencias en contexto, implicar al alumnado, concebir la clase como una actividad como una comunidad de práctica y entender el uso de la lengua como un instrumento mediador. Bueno, aquí tenemos, ya voy acabando, creo, tendríamos 3 maneras de
de planificar en los proyectos lingüísticos de centro. En el arriba de todo tenemos los programas habituales, lengua 1, lengua 2, lengua extranjera y contenidos en lengua 1. Esto sería lo que podríamos encontrar en muchas escuelas en Cataluña. Tenemos el segundo escalón, digamos, en que ya encontramos lo que podríamos llamar semi-inmersión o programas AICLE, ¿no? CLIL en inglés, EMIL en francés, etc. En que tenemos unos contenidos en catalán, serían en nuestro caso estos, otros contenidos se enseñan en castellano, otros contenidos en lengua extranjera. Esto sería un paso más avanzado en que hemos experimentado nosotros en algunas escuelas, que sería un contenido curricular que puede programarse, por ejemplo, en inglés y en catalán. Una parte en inglés, por ejemplo, en una escuela donde estuvimos trabajando sobre enseñanza de las ciencias en francés, allí había contenidos que no tenía ningún sentido hacerlos en francés. Por ejemplo, una unidad sobre los hongos, ¿no? ¿Decís? Nosotros decimos... setas. No te bien bolets. Sí, hongos también. Hongo, bueno, pues las setas. Entonces, ¿por qué? No tiene sentido hacerlo en francés, porque en esta unidad se va a salir al campo, se van a ir a recoger las setas, además es algo que es propio de la cultura y no tiene ningún sentido hacerlo en francés. Entonces, esa unidad se programa en catalán. Mientras que la unidad que habéis visto de la respiración de las plantas estaba íntegramente programada en francés, ¿sí? Entonces, esto correspondería un poco a esto de aquí, a este nivel de aquí, semi-inmersión plurilingüe. Bueno, entonces, de esto lo paso porque lo hablará Julia, ¿no? Proyectos plurilingües. ¿Por qué nos interesan estos proyectos plurilingües? Porque de hecho estamos constantemente actuando en la vida de forma plurilingüe. Entonces, ¿por qué no hacerlo en la escuela con los materiales adecuados? Si de alguna forma, cuando acabemos la escolaridad obligatoria y vayamos al trabajo, estaremos practicando en catalán, en castellano, leeremos prospectos en inglés, etcétera, etcétera. Entonces, parece lógico que establecer esta continuidad entre el mundo social de antes y de después de la escuela y las prácticas escolares. Bueno, voy acabando con lo que os decía de ideas persistentes, resistencias, hallazgos y retos. Todavía nos queda la idea, sobre todo, de las lenguas como unidades homogéneas y cerradas. Y esto es, en el caso, por ejemplo, del catalán, y supongo que en vuestro caso también, en el caso del euskera, está muy vinculado al hecho de que nuestra lengua sea una lengua minoritaria, minorizada. Bueno, tal vez el catalán no lo es tanto, es una lengua mediana, pero de igual forma es una lengua minorizada, en que constantemente nos vemos obligados a tener que, bueno, en fin, ya lo sabéis, no hace falta. Entonces, tenemos que preservar la lengua. Y entonces esta preservación de la lengua muchas veces hace que se escolarice demasiado la lengua. Por ejemplo, actualmente en mi facultad, en la cual yo diría que el 80% no se dice porque no se hacen este tipo de censos, pero yo diría que el 80% de las personas son
no nativas catalanas, incluyendo el profesorado, como están diciendo que los maestros y maestras no saben bastante catalán, pues no se les ocurre, o no son bastante perfectos en catalán, no se les ocurre cosa mejor que poner un examen selectivo en tercero de carrera. Yo creo que esto es nefasto para la lengua. O sea, con las lenguas pequeñas yo creo que hay que seducir, no imponer. O sea, la imposición es nefasta. Entonces el purismo también, ¿no? Tenemos allí un autor que ha escrito un libro que ha tenido mucho éxito, que se llama El Catañol mata. ¿Lo conocéis? Bueno, yo creo que este tipo, y perdón, no tengo nada en contra de este señor, que por otro lado escribe novelas policíacas que me gustan, pero yo creo que este tipo de declaraciones no son útiles para cautivar a futuros hablantes de las pequeñas lenguas, me parece. Bueno, podemos hablar. Bueno, estigmatización de los usos híbridos y las mezclas, el nativo como modelo, desconsideración de los procesos de socialización fuera de la escuela, barreras, en todo eso que he estado diciendo, ¿no? Hallazgos, pues que los usos plurilingües sirven como andamiaje para participar y aprender. Y de hecho estamos contentos porque no solo lo decimos nosotros, hay otras personas en Canadá, en Estados Unidos, en otros países de Europa, en Suiza, que están encontrando los mismos resultados. Las lenguas entendidas como variación, y eso cada vez lo tenemos que entender más, ¿no? O sea, variación geográfica, si hablamos del catalán, pues claro, el catalán que se habla en Cataluña del Norte no tiene... Bueno, es muy distinto del que se habla en Menorca, del que se habla en Valencia, etc. Y no hablemos del español, ¿no? Y no hablemos del inglés, que, o sea, si la gente que enseña inglés no se plantea seriamente que el inglés no es de nadie y es de todos, y que es una lengua franca y que no podemos enseñar formas nativas porque cada vez hay menos gente que habla formas nativas del inglés. Entonces, esta es una reflexión que es resultado de la globalización, pero tenemos que tenerlo en cuenta cuando enseñemos inglés en las escuelas. Estudiantes como seres sociales, potenciales, expertos con competencias múltiples y para actuar en contextos sociales distintos. Y tenemos nuevos conceptos, no tenemos tiempo de hablar de eso, tampoco sería el caso, para explicar los usos plurilingües. Desafíos. Tenemos que hacer más investigación en la escuela. Hasta hace muchos años la investigación en lingüística aplicada, en sociolingüística, y la investigación en aprendizaje de lenguas y en didáctica han sido como vías paralelas que no se han encontrado. Actualmente empezamos a encontrarnos, ¿no? Entonces tenemos que maestros, lingüistas, sociolingüistas, tenemos que trabajar juntos para entender toda la complejidad que tenemos delante, ¿no? Proyectos educativos realmente plurilingües, no de lenguas sumadas una detrás de otra. En este centro hacemos 4 lenguas, bueno, pero ¿cómo lo hacemos, no? Nuevas formas de evaluar las competencias. Fijaros en el famoso marco europeo común de referencia, se habla mucho de plurilingüismo y de hecho muchas de las ideas que yo he expresado hoy están allí ya. Pero cuando llega el momento de la evaluación no se considera evaluar, por ejemplo, un individuo A1, A2, tiene por fuerza que admitirse que mezcle, incluso un B1. ¿Me explico? La mezcla tiene que estar, es que si no, no será un uso real de la lengua.
y más formación del profesorado. Todos, no solo profesorado primaria y secundaria, sino también profesorado formador, porque muchas veces los formadores estamos allí viendo las cosas demasiado lejos. Bueno, y reconceptualización del aprendiz, que el aprendiz es una persona que sabe muchas cosas. Y esta tarde Julia creo que nos lo mostrará. Bueno, quería acabar con el modelo complejo, que es el modelo ese andorrano, que es realmente complicado, pero a ver, la idea es que en la escuela hay que organizar los ciclos en primaria y en secundaria por proyectos. Proyecto quiere decir un conjunto de actividades y de tareas que llevan a la realización de un producto o de diversos productos que son transferibles fuera del ámbito escolar. Un producto puede ser pues, un reportaje que se colgará en la página web de la escuela para que lo vea no sé quién. O puede ser un tríptico que se hará para mandar a una escuela, un instituto de, yo qué sé, de Düsseldorf, con el cual se mantiene contacto. Entonces, estos proyectos son proyectos de ciencias naturales, de ciencias sociales, de tecnología, de artes, de música, de matemáticas, etc. Entonces, el proyecto es el que guía el trabajo del alumno, de la clase. Entonces, para llegar a hacer este producto, ¿qué necesita aprender el alumno o qué necesita hacer? Y haciendo aprende, ¿no? Entonces ahí nos formulamos cómo desde las distintas áreas podemos ayudar a la construcción de este proyecto. Fijaros que en esta propuesta, de hecho, desaparecen las clases de lengua, que son, en el caso andorrano son 4, catalán, español, francés, inglés, desaparecen, no existe clase de catalán. Existe unos talleres de catalán sobre el género discursivo que sea necesario para realizar el proyecto. Pues si se van a hacer entrevistas, pues en clases de catalán vamos a trabajar sobre entrevistas. Y lo mismo en clases de francés y en clases de castellano. Normalmente, como el proyecto comporta distintos géneros discursivos o distintos tipos de textos, si lo queréis poner más fácil, distintos documentos, etc., pues cada lengua se va a encargar de hacer cosas distintas, ¿sí? Por ejemplo, pues en clase de catalán se trabajará la entrevista y en clase de castellano se trabajará, yo qué sé, la descripción porque es necesaria para el producto, y en clase de francés la narración porque es necesario también, por ejemplo, o la argumentación, ¿sí? Entonces, fijaros que además de los géneros discursivos, se trabaja también en los talleres una parte de lectura, porque es súper importante en la escuela la lectura multimodal como procedimiento de acceso al saber, ¿no? Lectura no solo de libros, sino lectura en internet, etcétera, etcétera. Y la literatura como fuente de placer, como fuente de acceso a competencias lingüísticas, a registros distintos. Y luego el taller que es para nosotros, digamos, nuestra flor delicada, que es el taller sobre diversidad lingüística y reflexión metalingüística. Taller en el que se ven, y de eso se encarga una de las lenguas, no se hace en todas las lenguas, por ejemplo, ver semejanzas entre el español, el francés, el inglés, diferencias,
ver aspectos lingüísticos que nos interesa destacar en función del producto que se está construyendo. Bueno, esto es muy complicado, como veis, súper complicado. Y de hecho, ya os puedo decir que cuando trabajamos, Artur Noguerol es el quien inventó todo eso, ¿eh? Entonces, cuando trabajamos, nos dejaron trabajar en el currículum de Andorra en primaria y en primer ciclo de secundaria, pero no nos dejaron ni en segundo ciclo de secundaria las autoridades educativas, ni en bachillerato. Dijeron que entonces ya teníamos que volver a lo clásico porque los chicos necesitan... ¿Entendéis? O sea, que de alguna forma nos dejaron trabajar en determinadas etapas educativas, pero ya no. Más adelante no, porque tenemos que preparar para los exámenes, para la selección. O sea que de alguna forma las autoridades no nos entendieron. Pero bueno, vamos a seguir por este camino. Y aquí acabo, muchas gracias. Espero no haber sido demasiado... ¿Tardado una hora, más o menos?